en los libros básicos. Igualito aquí en electrocardiografía también tenemos que empezar a leer desde lo básico. Después poco a poco ir aprendiendo cada vez más complejo. Pero lo que sí, una cosa que tienen que saber en electrocardiografía es que nunca se termina de aprender. Todo el tiempo uno tiene que estar en pleno aprendizaje. Y no hay nadie que pueda saber electrocardiografía al 100%, eso es imposible. Bien, vamos a ver. Están viendo la figura, ¿no? Sí, doctor. Ya. Vamos a ver. Pero para comenzar digamos, a tener alguna idea de lo que es la electrocardiografía, primero tenemos que tener algún concepto, digamos. ¿Ya? Algunos conceptos debemos de tener en mente, digamos, ¿no? ¿Qué es la electrocardiografía? La electrocardiografía, como su mismo nombre dice, electricidad, cardio, como decir cardio, del corazón, grafo, o sea, una graficación de la actividad eléctrica del corazón. Muy bien. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se da? Para que el corazón funcione, o sea, para que el corazón trabaje, necesita de un estímulo. Y ese estímulo está dado por una corriente eléctrica. ¿Y esa corriente eléctrica dónde se genera? En las células del sistema de éxito conductor, que forman parte del sistema éxito conductor. ¿Todas las células tendrán la misma capacidad de generar corriente? No. Hay grupos celulares que tienen más elaborado esta propiedad de generar la corriente. ¿Y cuáles son esas células que tienen, del sistema éxito conductor, que tienen más elaborado esta propiedad de generar la corriente? Son las células del nodo sinusal. Es por eso que el nodo sinusal es el que comanda el funcionamiento del corazón, emitiendo la corriente eléctrica que es necesaria para poder estimular a todas las células y de esta forma obtener una respuesta de las células, que en este caso pues lo más importante es la contractibilidad, ¿no? ¿Ya? Ahora, esa corriente eléctrica que se genera en el nodo sinusal y se distribuye por todo el corazón, también puede ser registrado en la superficie corporal. ¿Ya? Entonces, eso puede ser registrado en la superficie corporal. ¿Y por qué cosas pueden ser registradas en la superficie corporal? Por electrodos. ¿Ya? Y esos electrodos van a ir conectados ¿a dónde? A un electrocardiógrafo. ¿Y el electrocardiógrafo qué va a hacer? Va a detectar esta señal eléctrica, lo va a amplificar, la va a modular, la va a filtrar y lo va a dibujar, entre comillas, para que nosotros podamos ver ese dibujo y poder nosotros analizar ese dibujo. ¿Ya? Entonces, el electrocardiograma es un registro gráfico de los potenciales eléctricos producidos en relación a un latido cardíaco, ¿ya? Generados por un conjunto de células cardíacas, es decir, del nodo sinusal, y recogidas en la superficie corporal. O sea, esta actividad eléctrica que se ha generado y se transmite por el corazón puede ser registrada, dice, en la superficie corporal. ¿Ya? Pero esta corriente eléctrica, como les digo, es bastante débil en la superficie corporal. ¿Ya? ¿Ya? Son conductos que generan, dice, corrientes eléctricas débiles que se diseminan por todo el cuerpo. ¿Y quiénes lo van a detectar esta señal eléctrica que es débil? Los electrodos, que pueden estar puestos en diversas partes del cuerpo y que conectados a un dispositivo, en este caso un electrocardiógrafo, vamos a obtener un trazado que nosotros lo vamos a tener que analizar. ¿No? Entonces, la generación de la corriente eléctrica y su transmisión por todo el corazón, ¿no? Traduce una serie de eventos y de ondas características que conforman o que forman lo que se llama el electrocardiograma. Y eso es lo que vamos a analizar después. Seguimos. ¿Cómo se genera el electrocardiograma? Primero se inicia la formación del impulso, ya les dije, de la corriente eléctrica. ¿Dónde se genera el impulso? En las células que forman parte del sistema éxito conductor, siendo la más elaborada
que tiene esta función, las del nodo sinusal. Quiere decir que la corriente eléctrica se genera en el nodo sinusal y de ahí se transmite a todo el corazón, ¿no? Sobre todo a través de un sistema especializado de conducción, ¿no? Es como si tuviera cables, digamos, el corazón, ¿ya? Entonces se transmite el impulso a través de un sistema de conducción especializado. ¿Qué hace la corriente eléctrica al distribuirse? Va a activar a las células, es decir, la célula se despolariza, ¿ya?, de todo el corazón, y después de que se ha despolarizado, o sea, de que ha funcionado las células, de que ya produjo ya la estimulación celular, estas células pues van a tratar de regresar al estado basal previo. Y ese regresar al estado basal previo también genera corriente, sí, genera corriente, ¿ya? Y eso también puede ser detectado, entonces eso ya se detecta como ya repolarización, ¿ya? O sea, la corriente eléctrica me despolariza las células y después las células se repolarizan, o sea, se recupera. Todo esto que ocurre produce, pues, que es producido por la corriente eléctrica, ¿no? Activando y recuperándose. Entonces, la generación de esta corriente eléctrica, ¿ya?, de cómo se transcurre esta corriente eléctrica, es registrado, lo reitero, por el electrocardiógrafo y no los va a dibujar, entre comillas. Muy bien. Pero ¿cómo genera la corriente? Se pueden preguntar, ¿no? ¿Cómo es que genera la corriente? La corriente, ¿de qué manera se genera? ¿Cómo es que estas células generan la corriente? Primero, estos grupos celulares están en un medio iónico. Y todo puede partir a partir de una sola célula. Es una célula que está en un medio iónico. ¿Qué quiere decir medio iónico? Quiere decir que hay iones. Los iones tienen cargas eléctricas se refiere. Entonces habrá iones que están dentro de la célula y habrán iones que están fuera de la célula, ¿ya? Entonces, el interior tendrá una determinada carga y el exterior tendrá una determinada carga. Y esa diferencia es lo que se conoce como gradiente iónica, que si la célula está en reposo será pues una gradiente iónica de reposo, ¿ya? Es una gradiente iónica de reposo. Pero ¿qué pasa cuando comienzan a ingresar iones con carga positiva al interior de la célula? El interior de la célula va adquiriendo carga, de manera que su carga va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo. ¿Hasta dónde? Hasta alcanzar un punto que se denomina umbral. Una vez que alcance ese punto que se denomina umbral, va a desencadenar un potencial de acción, ¿ya? O sea, la célula se despolariza. Y una vez que ya se ha despolarizado la célula, o sea, ya se produjo el potencial de acción, viene pues en todo caso ya después la repolarización, ¿ya? Después viene, o sea, se despolariza y se repolariza. Eso es lo que ocurre, ¿ya? En razón a que estas células eh, son capaces de generar esta corriente eléctrica. Ahora lo vamos a ver. Bueno, como les decía, la célula está en un medio iónico, ¿no? En un medio iónico, ¿no? Sobre todo potasio, sodio, cloro, calcio, etcétera, 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 ¿ya? Que están intracelular y extracelular. Aquí, como ven ustedes, intracelular y extracelular. Entonces, aquí hay una gradiente iónica, es una diferencia de cargas que es más o menos cuando está en reposo, es menos 90 milivoltios. Entonces, cualquier situación que haga que el interior de la célula adquiera positividad puede dar lugar a que cambie, pues, digamos, la gradiente. Entonces, va aumentando la carga en el interior de la célula de manera, y eso es razón a qué, a que puede, pues, puede producirse esto, ¿no? Acción de un estímulo que cambia la permeabilidad de la pared celular a los diferentes iones, ¿ya? Entonces, el interior se va haciendo, ¿no? Se desplaza, las cargas positivas se van desplazando hacia el interior de la célula y va a llegar hasta el punto que se llama umbral, desencadenando un potencial de acción, cuya morfología también puede ser registrada, obviamente, por microelectrodos, ¿ya? El- y vamos a darnos cuenta ahí que el trazo es diferente para diversos tipos de las células cardíacas. O sea, no todas las células cardíacas tienen la misma forma, el potencial de acción. A eso se refiere.
Entonces aquí va entrando cargas positivas, positivas, hasta alcanzar este punto que se llama umbral y despolariza. Se produce una despolarización y después viene la repolarización. Miren, se ha generado este potencial de acción con todos los mecanismos, con todos los fenómenos que pueden darse lugar para que se genere este potencial de acción. Ya eso ya lo habrán visto en algún momento. ¿Ya? Y la forma de ese potencial de acción, miren, ve, cómo varía. Del nodo sinusal, del nodo auriculoventricular, del hace GIS, ¿ya? Y el músculo ventricular. ¿Y por qué habrá esa diferencia de formas, digamos? Es muy interesante. ¿Qué es lo que más le altera la morfología, digamos? Lo que más le altera la morfología es esta fase, la fase 4. ¿Ya? Acá se ha despolarizado la célula, viene, se repolariza y de inmediato empieza a despolarizarse. ¿Ya? Como, como que no tuviera un potencial de reposo el nodo sinusal, por ejemplo. En cambio, la célula miocárdica se despolariza, se repolariza y tiene un potencial de reposo plano prácticamente. Aquí es plano, aquí no es plano, es una pendiente. Eso es lo que la diferencia. Entonces, producido ese potencial de acción, ¿qué va a hacer el electrocardiógrafo? Simplemente va a registrar ese potencial de acción. Si este potencial de acción correspondería al ventrículo o a las zonas ventriculares, va a coincidir pues con esta onda de acá. Se despolariza la célula y se repolariza la célula. Se despolariza y se repolariza. ¿Ya? Obviamente, si esto fuera de las aurículas, entonces esto estaría relacionado con ondas que anteceden a este complejo, ¿no? Que es ventricular. ¿Ya? Con este complejo que es ventricular. En este caso, ¿qué es lo que vamos a obtener al final? ¿Qué cosa es lo que nos va a dibujar el electrocardiograma? Este complejo de ondas que vemos aquí, cuya parte del complejo de ondas es desde que empieza a excitarse el nodo sinusal, ¿no? Se conduce del nodo sinusal el estímulo eléctrico a la miocardio auricular, a toda la aurícula, pasa por el nodo auriculoventricular, ventrículo, y después se despolariza el ventrículo. ¿No? O sea, cada porción, cada partecita tiene su correlato desde que se origina el impulso, ¿no? Desde que se origina el impulso. De tal forma que de aquí a aquí corresponde a la despolarización auricular, de aquí a aquí corresponde a la despolarización ventricular y de aquí a aquí a repolarización ventricular. La repolarización auricular no se ve, no se observa porque la repolarización auricular generalmente coincide con la despolarización del ventrículo. ¿Ya? Coincide. Y como la despolarización del ventrículo tiene mayor carga y todo eso, prácticamente se lo come pues, a la repolarización ventricular, auricular, perdón. Lo come, o sea, lo minimiza, no lo hace aparecer o no lo permite aparecer. ¿Ya? Entonces, esa señal eléctrica que se ha generado en el nodo sinusal y se ha conducido por todo el organismo puede ser detectado en la superficie corporal por medio de estos electrodos conectados a este electrocardiógrafo y el electrocardiógrafo nos los va a dibujar, en este caso en un papel con cuadrícula. ¿Ya? Y nosotros ya hemos pasado a ponerle nombre a estas ondas, a estos intervalos, a estos segmentos, con el fin de analizar esta actividad eléctrica y poder determinar pues, si es normal o anormal, en todo caso. ¿No? En todo caso, si es normal o anormal. Entonces ya estamos entendiendo ya que lo que obtenemos del registro no es más que la actividad eléctrica desde que surge del nodo sinusal y se ha conducido por todo el corazón. Y la corriente eléctrica se ha generado a partir de una célula. Pero ¿cómo? Todavía no entendemos en base a qué. En base a esta propiedad. Propiedades básicas de las células cardíacas. En base a esta propiedad del automatismo. Si yo, por ejemplo, voy y me acerco con ustedes con una aguja y les pincho el brazo, ustedes van a retirar el brazo. O sea, yo estoy estimulando y ustedes estoy obteniendo una reacción, una respuesta, que sería en este caso el retiro del brazo. Entonces, estas células que tienen esta propiedad automática no requiere que las pinchen. En otras palabras, ellas mismas generan su propio impulso, su propio estímulo, mejor dicho. Y eso se llama automatismo. ¿Ya? No precisas de estímulos externos, son los llamados marcapasos naturales los que tienen más elaborada esta función. Obviamente el nodo sinusal es el que tiene más elaborado. ¿Ya?
Y eso en base a qué? En base a esa fase 4 que les decía. Esa fase 4 en estas células, en el nodo sinusal es conocido como la fase de la despolarización diastólica espontánea. O sea que una vez que se ha repolarizado, inmediatamente comienza a despolarizarse espontáneamente. ¿Ya? Espontáneamente. Entonces no está parando, no descansa casi esta célula, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, en base a esta fase de la despolarización diastólica espontánea, que alcance el umbral, va a generar un potencial de acción. Ahora, si más rápido sube al umbral, pues más rápido será la frecuencia. Si demora más en llegar al umbral, más lento será la frecuencia. ¿Ya? O sea, en eso está determinado la frecuencia. Reiterando, las células que no tienen automatismo propio o muy poco automáticas es esto plano. Y las células que son más automáticas, esto es una pendiente. ¿Ya? Es una pendiente. Y aquí podemos ver las formas y la frecuencia. Entonces podemos ver acá que las del nodo sinusal son, digamos, los impulsos que se repiten con mayor frecuencia, como vemos. Entonces es por eso que comanda el ritmo. Y si vamos descendiendo, el nodo auriculoventricular His y el Purkinje, el automatismo va decayendo. De manera tal que, por ejemplo, el miocardio ventricular, por eso va a tener una frecuencia intrínseca de 40 latidos, más o menos, ese es el promedio. Y aquí no, pues, aquí va a estar entre 60 y 100. ¿Ya? Entonces ahí comprendiendo por qué la frecuencia ventricular puede ser lenta, porque su automatismo es menos elaborado. Muy bien. Esta es función del automatismo. ¿Ya? Es una línea recta en las células sin automatismo, pero las células marcapaso prácticamente no tienen potencial de reposo. Pues una lenta despolarización diastólica espontánea que va hacia el potencial umbral y depende principalmente de corrientes de sodio y de calcio, tiende a despolarizar a la membrana y esto es la base del automatismo en ciertas células del corazón. Y la otra propiedad que tenemos que tener en cuenta es la conductividad. Entonces, producido, por ejemplo, un impulso eléctrico en una célula, pues esta se va a transmitir a las demás células. ¿Ya? O sea, es la transmisión de la actividad eléctrica de unas células a las adyacentes. Se dice y se habla de que esto se haría mejor por un sistema especializado de conducción, ¿no? ¿No? Y en este caso, la conductividad, ¿cómo se mediría en el electrocardiograma? En tiempo, pues. ¿Cuánto demora, no? ¿Cuánto demora? ¿Ya? ¿Cuánto demora? Muy bien. Y como vemos aquí, esta velocidad de conducción tiene sus variaciones. En el miocardio auricular será de 2 a 3 metros por segundo. En el nodo auriculoventricular es 200 milímetros por segundo. Es muchísimo más lento, ¿no? El ACGIS es muy rápido, como ven. 4 a 6 metros por segundo. Y el miocardio ventricular, 400 milímetros por segundo. Entonces ahí ustedes ya comprenderán, se estarán dando cuenta cómo las ondas pueden ser bien angostas o pueden las ondas ser bien anchas, ¿no? Porque demoran más en conducirse. O bien angostas porque demoran menos en conducirse. ¿No? ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya hemos visto la primera parte que es cómo es que las células generan la corriente eléctrica. Muy bien. Y cómo se conduce esa corriente eléctrica. Muy bien. También hemos dicho que esta corriente eléctrica puede ser detectada en la superficie por medio de electrodos. Muy bien. ¿Y dónde quieren poner los electrodos? Donde quieran, pues ustedes. ¿No? Igualito, van a detectar en todas partes. Pero, por una medida de estandarización internacional, por un acuerdo, digamos, se idearon lo que se conoce como las derivaciones. ¿Ya? De tal forma que si ustedes registran un electrocardiograma en un paciente X hoy día, aquí, y ese paciente mañana viaja a la China y le toman otro electrocardiograma, van a utilizar ellos las mismas derivaciones.
¿ya? Es decir, ubicaciones de los electrodos, es decir, las mismas ubicaciones de los electrodos. Ahí surgen las derivaciones electrocardiográficas. En este caso, las bipolares son las que primero surgieron y fue inventado o creado por Eidhoven. ¿Ya? Por Eidhoven, esto de acá, la derivación 1, la derivación 2 y la derivación 3. ¿Ya? Que son bipolares. Bipolares. ¿Qué quiere decir? Que hay un polo que es positivo y un polo que es negativo. ¿Ya? En este caso, aquí es negativo, aquí es positivo, aquí es negativo, aquí es positivo, aquí es positivo y aquí es negativo. ¿Ya? Así es. ¿Ya? Entonces, estas derivaciones de Eidhoven podrían extrapolarse a un punto medio, claro que sí, aquí, el 1 puede jalar acá, la dirección 2 aquí, la dirección 3 aquí. ¿Esto con la finalidad de qué? Vamos a explicar ahora. A estas derivaciones que son las estándares de Eidhoven, se agregaron las derivaciones unipolares de miembros. AVR hace amplificado voltaje, rate derecho. Amplificado voltaje left, izquierdo, y foot, amplificado voltaje de foot, o sea, bien, por decir, ¿no? Entonces estas son conocidas como las derivaciones de miembros, se conoce AVR, AVLR. Como las señales en monopolar son aún más pequeñas, o unipolares o monopolar, más pequeñas, entonces lo que hace el electrocardiógrafo es registrarlo y filtrarlo, pues eso es lo que hace. ¿Ya? Eso es lo que hace. Filtrarlo, sobre todo lo amplifica, por eso, pues, por eso es la letra A, pues amplificado, B es voltaje, ¿no? Muy bien. ¿Estas se pueden extrapolar a un punto medio? Claro que sí, se pueden extrapolar a un punto medio y formar este sistema sextiaxial de baile. ¿Con qué objetivo? Ahora les voy a enseñar, les voy a decir. ¿Ya? Bueno, vamos a adelantar. Esto se creó y esto se da con el objetivo de ver la dirección de esa corriente eléctrica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando la corriente eléctrica se genera y se transmite por todo el corazón, tiene una dirección, o sea, hacia dónde se dirige. Tiene una magnitud, o sea, un tamaño, ¿ya? Tiene una orientación, mejor dicho, y esto nos permite ver esa orientación de esa corriente eléctrica, ¿ya? ¿Y por qué será importante eso? Ahora lo vamos a decir. Pero esta dirección de la corriente eléctrica lo podemos ver con este sistema sextiaxial en este plano frontal, como vemos aquí, ¿no? Pero después surgieron estas derivaciones que son V1 hasta V6, ¿ya? Que son unipolares, pero de manera transversal. Entonces esto nos da una idea digamos, de un corte transversal. Entonces esto nos va a permitir ver esa dirección de la corriente, sí, pero de un punto de vista transversal. Lo otro, lo anterior, en un plano frontal y esto en un plano transversal. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué será importante determinar la dirección de esa corriente eléctrica? Porque es el criterio mayor de normalidad o anormalidad de un electrocardiograma. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Es el mayor criterio de normalidad o anormalidad de un electrocardiograma. O sea, ver esa dirección. ¿Ya? Esa dirección. Obviamente hay la dirección de las aurículas y hay la dirección de los ventrículos, pero la ventrículo tiene su despolarización, entonces habrá una orientación de la despolarización ventricular, pero también el ventrículo se repolariza, o sea, se recupera. Entonces habrá también había una dirección de la repolarización ventricular. ¿Ya? Eso es muy importante. Las fuerzas eléctricas, como les decía, pueden considerarse una magnitud vectorial, que tienen propiedades, magnitud y orientación. Y determinar esa dirección es el mayor determinante de normalidad o anormalidad de un electrocardiograma, tanto en un plano frontal y como horizontal. Es decir, nos da la dirección. Es muy importante determinar
también la dirección no solamente del complejo QRS, sino también de la P, que es de la repolarización ventricular, y de la onda P, que es la despolarización auricular. Ahora acá se puede correlacionar la dirección del QRS, o sea, a dónde se dirige el QRS, versus la dirección de la onda T, ¿no? Entonces eso debe formar un ángulo de 45 grados o menos, porque es muy raro que sea mayor de 60 grados, ¿ya? Entonces me está correlacionando las fuerzas de la despolarización con repolarización ventricular en este caso, ¿no? Y si está abierto, o sea, más abierto de los 45, de los 60, 70, 80 grados, ya es patológico, pues, ya es patológico, ¿ya? Ya es patológico. Muy bien. ¿Y por qué será importante ver esa dirección de la corriente eléctrica? Es muy importante, ¿por qué? Porque va a ser muy útil en el diagnóstico de muchas patologías cardiovasculares, por ejemplo, defectos de conducción, si hay crecimientos ventriculares, en taquicardias de complejos anchos, en enfermedad cardíaca congénitas, en conducción preexcitada, etcétera, etcétera, etcétera. En casi todo, pues, ¿ya? Y al final, lo que vamos a obtener es un complejo de ondas, ¿no? El cual es registrada de acuerdo a cómo lo ve esa derivación, ¿ya? De acuerdo a cómo lo ve esa derivación. Es decir, la derivación es como si fuera un ojo que está viendo esa corriente eléctrica, cómo transcurre, digamos, cómo se desplaza, ¿ya? Entonces, esta derivación 1, por ejemplo, esto sea la forma del complejo, como estará pues dibujado a cómo el complejo lo ve. Y AOVR también, en AOVR se dibujará pues de acuerdo a cómo AOVR lo ve a ese complejo, o sea, lo ve a esa corriente eléctrica. Entonces, cada uno lo ve desde el punto de vista de dónde está localizado, así es. Entonces, nosotros tenemos que familiarizarnos con todo esto para poder eh, decir si esto es normal o es anormal, ¿ya? Anormal, o sea, un electrocardiograma normal o anormal, ¿ya? Entonces, reiterando, la electrocardiografía es parte fundamental de la valoración cardiovascular. Es una herramienta esencial para investigar arritmias, útil en el diagnóstico de muchos trastornos cardíacos. Requiere, dice, de familiarizarnos con el amplio rango de normalidades, de normales, y su comprensión, como les estoy mencionando, hay que comprender, hay que entender, ¿no? Para ver los efectos en los trastornos cardíacos y no cardíacos, ¿no? La contracción y la relajación del músculo cardíaco resulta en la despolarización y repolarización de las células del miocardio, y los cambios eléctricos que se generan son registrados por los electrodos, ¿ya? Pero también tenemos que saber una cosa, que el tamaño de estas ondas puede estar influenciado, por ejemplo, por la masa. Si tengo una masa ventricular izquierda muy aumentada, pues el tamaño puede estar aumentado, ¿ya? Pero también puede estar amortiguado, por ejemplo, si hay interferencias. El aire puede amortiguarme, el líquido puede amortiguarme, ¿no? ¿Ya? El fluido pericárdico pues, puede amortiguarme. Ahora, el otro concepto que tenemos que tener en cuenta es la dirección de la corriente en relación al electrodo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo va a ver ese electrodo a esa corriente eléctrica? Si esa corriente eléctrica se dirige hacia ese electrodo lo va a ver como una onda positiva, ¿ya? Como una onda positiva. Pero si esa corriente eléctrica se aleja de ese electrodo va a ver a esa corriente eléctrica como una onda negativa, que se aleja, ¿ya? Que se aleja. O sea, lo que va hacia el electrodo lo ve como onda positiva y lo que se aleja lo ve como una onda negativa, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Porque esto es la parte, digamos, introductoria. ¿Alguna pregunta o no? Doctor, me parece que no hay ninguna pregunta.
Estoy cargando la diapositiva nueva, ¿ya? ¿Ven la figura o no ven la figura? Todavía no está proyectando, doctor. ¿No está proyectado? ¿Lectura sistemática no está? No, doctor. ¿Qué está? Como le digo, no está proyectando ninguna diapositiva. ¿No está proyectándose ninguna diapositiva? Ya, entonces voy a ver, voy a compartir la pantalla. ¿Ahora sí? Ahora sí, doctor. Muy bien. Espera un ratito, ¿eh? Un ratito. ¿Aló? ¿Aló? Sí, estoy dictando clases, sí. Dígame. ¿Estaba en la clínica? ¿Todavía no viene, pues? Ajá. Ya, hasta luego. Bueno, ya tenemos una idea de la electrocardiografía, de los conceptos básicos, de cómo se genera la corriente, se transmite la corriente y cómo estos son registrados y todo eso. Después tenemos ya, al final vamos a tener un electrocardiograma y vamos a ponernos a leer. ¿Cómo ya nos ponemos a leer? Comenzamos con cojito, pues, igualito. ¿Ya? Entonces, la forma más simple, porque si comenzamos con la frecuencia, ritmo, ejes, hipertrofias y isquemias. La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se refiere pues al número de complejos que se puede repetir en un minuto. Pues cada complejo pues coincide con un latido cardíaco, ¿no? Entonces, en este caso, si tenemos 70 complejos en un minuto, pues tendremos 70 latidos en un minuto, que será la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Pero ¿cómo esto lo determinamos? Vamos a ver. Para eso primero tenemos que ver que estas ondas nos los van a dibujar en un papel con cuadrícula, como en este caso, para facilitarnos la interpretación. El papel va a recorrer a 25 minutos por segundo y 10 de estos cuadraditos hacia arriba van a ser un milivoltio, ¿no? 10 de estos van a ser un milivoltio. O sea, en otras palabras, en este sentido, lo que me está viendo es el tamaño de la onda. Y en este sentido es el tiempo. ¿Por qué? Porque 5 de estos cuadraditos es un segundo. Un segundo. De manera que cada uno es 200 milisegundos. Y cada cuadradito pequeñito es 40 milisegundos. ¿Ya? O sea, en este sentido, lo que me está viendo es el tiempo. El tiempo. Entonces, esto me va a facilitar de esta forma la interpretación de mi electrocardiograma. Entonces, tengo tiempo y tengo en milivoltios. Muy bien. Entonces, ¿cómo yo obtengo la frecuencia cardíaca? Primero veo si el ritmo es regular o no. En este caso el ritmo es muy irregular, ¿no? ¿Qué quiere decir regular? Que los complejos se repiten con la misma, digamos, con el mismo intervalo de tiempo. Entonces esto es una forma, aquí podemos obtener la frecuencia de manera exacta, digamos, ¿ya? De manera exacta. ¿Y cómo lo obtenemos? Dividiendo estos 1500 entre el número de cuadraditos pequeños. Por ejemplo, acá tengo, si tomo esto como base, tenemos acá 5, acá 10, acá 15, 20 y acá 2 más, 22. Entonces, 1500 entre 22 te obtendré la frecuencia cardíaca, digamos, exacta. ¿Ya? Obtendremos la corriente exacta. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula, ¿no? La fórmula para sacar de manera exacta es 1500 entre el número de cuadraditos pequeñitos. De manera que si ustedes tienen, por ejemplo, este complejo estuviera aquí, entonces dividirían pues 1500 entre 5, 10, 15, ¿no? Entre 15. Entonces sería pues 100 aquí los latidos. Los pueden dividir 1500 entre 16
1517, 1518, 1519 y así. De esa forma podrían ustedes obtener la frecuencia cardíaca de manera exacta. Exacta. Muy bien. Esto ya se volvieron expertos sacando la frecuencia cardíaca. Entonces, aquí están las tablas, mira como les decía, dependiendo del número de cuadraditos. Pero ¿qué pasa cuando el ritmo es completamente irregular, como en este caso? Aquí vemos que, por ejemplo, el intervalo entre este complejo y este complejo es mucho menor que entre este y este de acá, ¿no? Completamente irregular. En este caso ya es un problema, que podemos solucionarlo mediante ¿qué? Mediante esta fórmula. Dijimos que cada 5 cuadraditos medianos de estos es un segundo. Pues acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Esto es un segundo. 2, 3, 4, 5, 6 segundos. En esos 6 segundos puedo contar cuántos latidos tengo. Entonces este está afuera, no lo cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 latidos. Este está afuera ya también. Entonces 12 latidos contamos en esos 6 segundos. Entonces multiplicamos por 10 y será la frecuencia cardíaca promedio. ¿Ya? La frecuencia cardíaca promedio. Entonces vamos a ver eso, que es más o menos 120 latidos por minuto. ¿No? Entonces, número de R's en 6 segundos multiplicado por 10 sería la fórmula cuando el ritmo es irregular. Muy bien. Pero los papeles con cuadrícula, o sea, los papeles que tienen cuadrícula, como en este caso, tienen también estas marcas, como vemos aquí. Y aquí nos está marcando 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos. Quiere decir que cada uno de estos es un segundo. ¿Ya? Un segundo. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 segundos. En estos 6 segundos cuento cuántos latidos hay, porque acá el ritmo es completamente irregular, como ven. Pues 1, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí será pues 70 la frecuencia cardíaca en promedio. ¿Ya? 70 en promedio. Muy bien. Seguimos. Ya se han vuelto expertos sacando la frecuencia cardíaca, entonces vamos a pasar al ritmo. El ritmo básicamente hay que determinar si el ritmo es sinusal o no sinusal. Eso es muy importante. Y si el ritmo es no sinusal o no sinusal, hay que ver si es regular o irregular. Ya hemos visto un trazado regular y otro trazado irregular. Ya tienen ya más o menos la idea a qué se refiere con esto. Ahora, si es sinusal, hay que estar seguro de que el impulso pues, surge del nodo sinusal. Y para eso nosotros tenemos que apelar a nuestro conocimiento. ¿Dónde se encuentra el nodo sinusal? El nodo sinusal se encuentra por la desembocadura de la vena cava superior, ¿no? Y ahí se origina el impulso y originándose el impulso, ¿a dónde va? O sea, ¿de ahí sube para arriba o va para abajo? El impulso va para abajo, ¿no? El impulso va para abajo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces vamos a marcar. Entonces el impulso nace en el nodo sinusal acá y va hacia dónde? Acá. ¿Ya? O sea, va de arriba hacia abajo. ¿Y qué derivación me ve mejor esta onda? ¿Cuál es la más paralela, digamos, de todas estas derivaciones que vemos aquí? ¿Cuál es la más paralela? La más paralela es D2, pues. D2. D2 es una derivación que viene acá, así, ¿no? Acá es positiva y aquí es negativa. O sea, que va de arriba a abajo, o sea, desde el punto negativo hasta el punto positivo. Si va y se dirige hacia el electrodo positivo, esta derivación, ¿cómo va a ver a esa onda? ¿Como una onda positiva o como una onda negativa?
Si va hacia el electrodo positivo, tiene que verlo como una onda positiva. Entonces veamos la onda P. ¿Cómo es la onda P aquí? Es positivo. Entonces quiere decir que mi impulso está surgiendo arriba y se está dirigiendo hacia abajo. ¿Ya? Ahora, ¿qué derivación me ve la dirección si es de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? O sea, si es de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¿Qué derivación me ve esto? Es la derivación 1. La derivación 1, aquí va a ser negativo y aquí va a ser positivo. Aquí va a ser el punto medio. Entonces, si va para aquí, lo va a ver como una onda positiva. Si va para allá, lo va a ver como una onda negativa. Entonces, mi impulso surge de arriba hacia abajo, pero va también de derecha, va hacia la izquierda. Entonces, va hacia este lado. Entonces, si va hacia este lado, la dirección 1, que es positiva aquí, ¿cómo debe verlo? ¿Como una onda positiva o como una onda negativa? Si va hacia el electrodo positivo, tiene que verlo como una onda positiva. Entonces, veamos la onda P en 1, que es positiva. Quiere decir que está yendo de aquí para allá. Entonces, en este caso, en este electrocardiograma, mi impulso eléctrico está surgiendo arriba, va hacia abajo y va de derecha a izquierda. ¿Y de qué derivación se aleja? ¿De qué derivación se aleja? ¿De qué derivación se aleja? O sea, ¿qué derivación estaría acá? La OVR, y acá se aleja. Si se aleja, esta es la dirección va así. Entonces, si se aleja, R, ¿cómo lo va a ver? AVR, como una onda positiva o como una onda negativa que se aleja, o onda positiva que se acerca. Se aleja, entonces lo tiene que ver como una onda negativa. ¿Y cómo vemos entonces la onda P en AVR? Aquí vemos la AVR negativa. Quiere decir que se aleja de OVR. Entonces mi pulso surge de arriba a abajo, de izquierda, de derecha a izquierda. Entonces aquí puedo decir que el ritmo es sinusal. ¿Ya? Entonces es una onda P de morfología normal, positiva en 1 a 2 y negativa en OVR. El ritmo vehicular va a ser regular o irregular puede ser. Las ondas P preceden a todos los complejos y la frecuencia debe ser entre 60 y 100, pues. 60 y 100, esa es la frecuencia de despolarización del aurícula, del nodo sinusal. ¿Ya? Es la despolarización del nodo sinusal. Entonces, en este caso, en este trazado, diría, mi ritmo es sinusal. ¿Será regular o irregular? Yo veo que es bastante regular. Entonces, acá yo digo que mi ritmo es sinusal y es regular. Pero, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, acá. Aquí veo ondas P. No veo ondas P. Aquí no hay ninguna onda P. Hay un mamarracho de ondas. Más grandes, más chiquitos, más pequeñas, positivos, negativos, de todo tipo, de todo tamaño, como ven ustedes. ¿No? La onda P clásica es así como vemos acá. Así es la onda P. Esto no puede ser la onda pues P. Aquí tampoco hay onda P. Entonces aquí el ritmo será sinusal. Obviamente que no, es no sinusal. Entonces aquí decimos que el ritmo es no sinusal y aquí será irregular, o sea, no sinusal irregular. Y aquí es no sinusal, pero acá es regular. Entonces acá será no sinusal y regular. ¿Ya? No sinusal y irregular. Entonces ya hemos aprendido dos cosas a hacer. Determinar la frecuencia y determinar el ritmo, si es sinusal o no sinusal y regular o irregular. Muy bien, ya se han vuelto expertos hasta ahí sacando esto y ahora vamos a pasar a la tercera, que es determinar el eje. Esto es importantísimo, importantísimo. El sistema sextiaxial de Bailey está aquí. Esto nos permite ver la dirección de esa corriente eléctrica, pero nos complicamos la vida si empleamos esto y no tenemos los conceptos bien definidos. Entonces hay que aprender de lo más simple para ir a lo más complejo. Bueno, de lo más simple es simple y es muy fácil. ¿Qué derivación divide mi cuerpo en dos mitades? Mitad izquierda y mitad derecha. ¿Qué derivación?
Ajá. ¿Qué derivación divide mi cuerpo en dos mitades? Mitad derecha, aquí es derecha, y acá es mitad izquierda. Ya, es la derivación 1, esta derivación. Entonces, esta es la derivación 1. Aquí es derecha y acá es izquierda. Pero ¿dónde está el electrodo positivo? Está acá. Y aquí está el electrodo negativo. ¿Ya? Me divide mi cuerpo en dos mitades. Mitad izquierda y mitad derecha. ¿Qué derivación divide mi cuerpo en dos mitades? Mitad superior y mitad inferior. Fácil. Es esta derivación. AVF. AVF. Aquí está el positivo y por acá está el infinito. ¿Ya? El infinito. ¿Por qué? Porque esta es una derivación unipolar. ¿Ya? Unipolar. En todo caso, si se aleja de aquí, de este electrodo, pues es negativo, ¿no? Va a haber como una negativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el impulso va de aquí para abajo, va a ser positivo, pero si de aquí para arriba es negativo. Entonces tengo este cuadrante. Ahora, si mi eje cae en este cuadrante, será normal. Si cae en este cuadrante, será desviación de mi eje a la izquierda. Si cae en este cuadrante, será desviación del eje a la derecha. Y si cae en este cuadrante, será desviación del eje extremo a la derecha. Entonces, si cae aquí, desviación extremo del eje a la derecha. Muy bien. Tenemos ya en figura, en nuestra mente, esta cuadrante que estamos acá. Tenemos en nuestra mente esto. Esto es lo que nos va a ayudar. Entonces vamos a pasar a un electrocardiograma. Vamos a aplicar. Muy bien, tenemos aquí el electrocardiograma. Vamos a determinar la dirección específicamente del QRS. También de la P se puede hacer y de la T se puede hacer, pero vamos a hacer QRS. De la P y de la T se hace de la misma forma, así que no hay ningún problema. Veamos. Tengo mi cuadrante acá. Ya sabemos ya que acá es positivo, acá es positivo, acá es negativo y acá es negativo. Entonces veo 1, derivación 1 acá. Esto es positivo, quiere decir que está yendo de derecha a izquierda. Está yendo. Entonces mi eje está yendo hacia la izquierda. Veo AVF, es positivo. Positivo, entonces quiere decir que está yendo de aquí hacia abajo, porque aquí está el positivo. Entonces, mi eje en este trazado está cayendo en este cuadrante que es normal. ¿Ya? Entonces está yendo hacia la izquierda y hacia abajo. Cuadrante normal. Veamos en este trazado. Dibujo mi cuadrante y mi mente. Aquí es positivo. Acá es positivo. Entonces veo. ¿Cómo es la derivación 1? Positivo. Porque lo veo positivo. Quiere decir que está yendo hacia la izquierda. Entonces mi derivación está yendo, la dirección de mi eje está yendo hacia la izquierda. Y veo AVF. AVF acá es negativo. Entonces se está alejando de esta derivación. Entonces se está yendo para arriba. Entonces mi eje está cayendo en este cuadrante. Desviación del eje a la izquierda. En este caso, mi eje QRS está en el cuadrante de desviación del eje a la izquierda. Aquí lo ven. ¿Ya? Entonces basta que me digan, ¿está en el cuadrante normal, está en el cuadrante de desviación del eje a la izquierda o está en el cuadrante de desviación del eje a la derecha? Suficiente. Veamos algunos ejemplos. Acá en la derivación 1, positivo, va hacia acá.
positivo aquí, va hacia abajo. Está en este cuadrante, aquí está el verde, pues el resultante. Está en este cuadrante, normal. Muy bien. Ya se han vuelto expertos ya prácticamente ahí. Veamos aquí. Acá en 1 es positivo y negativo, predomina el negativo. Acá tendremos más 5, acá menos 15, menos 10. Negativo. Entonces quiere decir que en la derivación 1 mi eje está yendo hacia la derecha. ¿Ya? Aquí está yendo hacia la derecha, hacia el otro lado. Se está alejando del polo positivo. Y en ABF es positivo. Quiere decir que está yendo de aquí para abajo. Entonces, ¿dónde está mi eje? Aquí está en verde. Está en el cuadrante de desviación del eje a la derecha. ¿Lo ven o no lo ven? Ahí está, bien. Perfecto. Seguimos. En este caso, veamos, este es un niño. En la derivación 1 es positivo hacia la izquierda y acá es negativo hacia arriba. Está cayendo en este cuadrante de desviación del eje a la izquierda. ¿Qué pasaría, les pregunto, si en OBF fuese negativo, como en este caso? Muy bien, va hacia arriba. Y en 1, la derivación 1 pues igualito así como este, negativo. Quiere decir que está yendo hacia la derecha. Entonces está yendo hacia arriba y hacia la derecha, entonces estaría cayendo en este cuadrante. Desviación extrema del eje a la derecha. 100% patológico. Aquí todo el eje que caiga aquí es recontra patológico. ¿Ya? Recontra patológico. Ahora vamos a ver crecimiento de cavidades. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Dígame. Ahora vamos a ver crecimiento de cavidades. Por si acaso vamos a ver crecimiento de cavidades. Vamos a ver crecimiento de las aurículas. Me dicen si se comparte la pantalla o no. ¿Se está compartiendo o no la pantalla? Me avisan. En verde, ¿se está viendo o no se está viendo? ¿Se ve o no se ve? Ya, Sí se ve, doctor. seguimos entonces. Ahora vamos a ver crecimiento de cavidades. Muy bien. Crecimiento auricular. Muy bien. Vamos a ver aquí. Es muy interesante. Las aurículas pueden crecer en múltiples patologías, ¿ya? En múltiples patologías. Entonces, ¿dónde vamos a observar si hay crecimiento de cavidades? Vamos a observar en la onda P. Esta es la onda P, como ven ustedes. La onda P es bonita, simpática, linda, preciosa, que es sumatoria de la despolarización de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda. Muy bien, ¿ya? ¿Quién se despolariza primero? Obviamente la aurícula derecha, pues está más próxima al nodo sinusal, ¿no? ¿Y qué derivación me ve mejor esto? La derivación 2, precisamente la que está frente, ¿ya? Pero no solamente la derivación 2, también V1, V2, ¿ya? V1, V2. También me permite ver esto, ¿ya? Me permite ver crecimiento de aurículas. La onda P en su porción inicial es la aurícula derecha y en su porción final es la aurícula izquierda. Cuando crece la aurícula derecha se va a afectar la porción inicial. Y cuando crece la aurícula izquierda se va a afectar la porción final. Entonces, la porción inicial va a estar en relación al voltaje, o sea, crece la aurícula, o sea, crece la onda P, y cuando hay crecimiento de aurícula izquierda, entonces toma más tiempo. Como está más alejado, entonces la onda P aumenta de tamaño, de duración. Entonces va a estar más aumentada su duración. ¿Ya? Eso quiero que entiendan.
Por ejemplo, acá, la onda P está mediada, ¿no? Bueno, esto podríamos considerarlo normal, pero que lo normal no es así, es más bonito, ¿no? Pero cuando hay crecimiento de aurícula derecha, mírenme cómo crece la onda P. ¿Ya? Lo que corresponde a la aurícula derecha, aurícula izquierda, y cómo cuando hay crecimiento de aurícula izquierda, ¿ya? Se ensancha. Ustedes ven, se ensancha acá. Entonces aparece mellado así, onda P mellada, ¿ya? Habrá que tener en cuenta que aunque las anormalidades auriculares suelen indicar una dilatación o una hipertrofia, los cambios en la morfología también pueden reflejar cambios en la presión, volumen y condición intracondylar. ¿Ya? Esto que se ve, estos cambios acá, serían en la derivación 2. ¿Ya? Pero en la derivación V1, V2, V1, V2, V2, esto es lo que se ve. Lo normal es así. ¿Ya? Lo normal es así, pero dibujo está hasta el 100. ¿Ya? En este caso, esto positivo corresponde a la aurícula derecha y este negativo corresponde a la aurícula izquierda. En este caso, con el crecimiento de la aurícula izquierda, esta onda negativa se hace más profunda, se hace más mediada y más ensanchada. En este caso, aquí ¿cómo sería? Sería así, ¿no? ¿No? Así sería. Entonces, crece el componente positivo, crecería cuando hay crecimiento de la aurícula derecha. ¿Ya? Cuando hay crecimiento de la derecha. ¿Ya? Muchos problemas cardíacos están indicados con crecimiento, ¿ya? De manera que cuando hay crecimiento de la aurícula derecha se llama P pulmonar porque crece así y la P mitral crece así. Muy bien, seguimos. Vamos a ver qué pasa con el crecimiento de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, vamos al primero, desde el punto de vista normal, es esto. Cuando crece la aurícula izquierda, se ensancha, como vemos. Mayor de 120 milisegundos, o sea, más de 3 cuadraditos, ya decimos que es crecimiento de aurícula izquierda. ¿Ya? En este caso, esto es lo normal, y lo anormal es que el componente negativo se ensancha, se profundiza y se empasta, como vemos acá. O sea, se demora más tiempo, digamos. ¿Ya? Entonces aquí decimos que hay crecimiento de aurícula izquierda. ¿En qué derivación? 2, V1, V2. ¿Ya? ¿Ya? Crecimiento de aurícula derecha, la onda P está mellada, con una duración mayor de 120 milisegundos, ¿no? Y en este caso el componente negativo mayor de 0.4, o sea, mayor de un cuadradito y una duración y mayor de un cuadradito de profundidad, o sea, mayor de 0.1 milivoltios. Esos criterios de crecimiento de... Ahora, cuando hay crecimiento de aurícula derecha, ¿qué pasa? Esto es lo que se ve. Esto es lo normal. La onda P aumenta de tamaño. Mayor de 2 cuadraditos y medio. Ya mayor de 2 cuadraditos y medio. Mayor de 2 cuadraditos y medio, o sea, mayor de 2.5 milímetros, ya decimos que milivoltios es crecimiento de aurícula derecha. Y en este caso, en V1, V2, lo que se va a ver que este componente no positivo va a crecer de tamaño, como aquí. ¿Ya? Va a crecer el tamaño. Entonces ahí decimos que hay hipertrofia, crecimiento de aurícula derecha. Muy bien. Aquí tenemos algún ejemplo. Miren, ve, esta es la onda P, estaba acuminada, mellada. Ven acá. Acá en V1, miren, ve, la componente positivo está bien acuminada, en V2 también, ¿no? En D2, aquí está, miren, ven, D2, entonces hay crecimiento de aurícula derecha. Miren, ve, onda P alta y puntiaguda, 2, 3 AVF, ¿no? Y la parte inicial positiva, ¿no? Positiva. ¿Ya? Algunos ejemplos, vemos aquí, por ejemplo, la onda P está bien acuminada, ¿no? Puntita, como ustedes lo ven. Como ustedes lo ven. ¿Ya? Crecimiento de aurícula derecha. Aquí se ve en V1, aquí no se ve en V1. Claro, qué lindo. Así es pues la electrocardiografía, no todo se ve. ¿Ya? No todo se ve. Por eso que la medicina es difícil, no es fácil. ¿Ya? Seguimos. Acá es la onda P, está aumentada de tamaño, pero también está mellado, o sea, crecimiento vía auricular. Cuando vemos esto, lo más probable es que sea crecimiento vía auricular. Vía auricular. Aquí, qué feo se ve, pero la onda P acá se ve completamente mellada. Crecimiento vía auricular, predominantemente de aurícula izquierda. Aquí ven la onda P, en punta, ¿no? En puntiagudo.
alto. Y aquí en V1, aquí sí el componente positivo es prominente, como lo ven. Hipertrofia, obviamente, de ventrículo derecho, de aurícula derecha, perdón. De aurícula derecha. ¿Ya? De aurícula derecha. Muy bien. Ya vimos el crecimiento de aurícula derecha. Ahora vamos a ver crecimiento de ventrículo. ¿Están viendo ahí la figura? La que estoy compartiendo en negro. Sí, doctor. Ya. Entonces aquí ya vamos a ver crecimiento de cavidades ventriculares. Muy bien. Crecimiento ventricular. Consideraciones. Cuando hay crecimiento de los ventrículos, lo que va a aumentar es el voltaje, obviamente, ¿no? Voltaje, va a aumentar el voltaje. Pero ¿qué derivaciones? Así como las aurículas lo ven mejor la derivación 2 y V1, V2, en el caso de los ventrículos, el que lo ve mejor, las derivaciones que ven mejor los ventrículos es la derivación V1, V2 y V5, V6. V1, V2 ven mejor el ventrículo derecho, V5, V6 mejor ve el ventrículo izquierdo. Entonces vamos a ver cómo es la nuez. Crecimiento ventricular izquierdo vamos a ver primero. Ya. Antes le quiero decir que antes les quiero mencionar que esto podría ser en V1, la onda R inicial, ¿no? La onda R inicial que corresponde al ventrículo derecho y la S que corresponde al ventrículo izquierdo, ¿ya? Y en este caso, en V5, V6 sería así. La R, la R, la R, no pinta. Bueno, vamos a pintar acá. La R, que correspondería al ventrículo izquierdo, y la S, que correspondería al ventrículo derecho. Así sería más o menos, lo normal, digamos, lo normal. Obviamente, si hay crecimiento de ventrículo izquierdo, pues esto crece, y esto crece. Y si hay crecimiento de ventrículo derecho, esto crece, y esto crece. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo es. Lo primero, hipertrofia de ventrículo izquierdo, vamos a ver. El primer vector, el segundo vector, el tercer vector. Eso es lo normal. Eso estamos viendo lo normal primero. Ahora, ¿qué pasa cuando hay patología? Aquí, por ejemplo, el ventrículo izquierdo ya está ya hipertrofiado tremendamente. El primer vector está igual, el segundo vector ya tiene una magnitud mayor, pues entonces vamos a tener una R muy grande en V5, V6 y una S bien profunda en V1, V2. ¿Ya? Y el tercer vector también va a haber. Entonces, lo que predomina es gran R y gran S y con empastamiento, o sea, ensanchamiento, digamos. Como haya mayor masa, toma también mayor tiempo, pues, de despolarizar la célula. Entonces, mayor tiempo quiere decir mayor duración. Y mayor duración es mayor anchura, pues, del complejo. ¿Ya? Entonces, aquí decimos que hay crecimiento de ventrículo izquierdo. Ahora, cualquier otra característica son muy importantes o muy resaltantes del ventrículo izquierdo, es precisamente esto, que va a ocurrir un trastorno en la repolarización. Se hace la onda ST y T, se hace negativo y negativo asimétrico. Asimétrico, ¿ya? Asimétrico. Muy bien. Seguimos. ¿Hay criterios para determinar si hay crecimiento del ventrículo izquierdo o no? Sí, hay un montón de criterios. Si ustedes quieren, se lo aprenden de memoria. No todos están aquí. ¿Ya? Si quieren, se lo aprenden de memoria. Están en sus textos, están en internet, están en todas partes.
Lo que sí les quiero decir que en V5 crece la R tremendamente y en V1, V2 la S también se profundiza tremendamente. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos algún ejemplo, claro. Aquí, por ejemplo, tenemos unas S profundas y empastadas, ensanchadas, como vemos acá. Aquí la R está alta en V4, V5, ¿no? Bien alta con trastornos de la repolarización, tipo ST negativo. ¿Habrá hipertrofia de ventrículo izquierdo aquí? Sí, seguro que sí. Hay hipertrofia de ventrículo izquierdo. En 1 ABL también se ve este patrón, pero más chiquito, pero con un patrón del ST y T asimétrico irregular. Digo, que señala un trastorno de la repolarización. ¿Ya? Aquí pues ya es grosero, pues aquí que van a aplicar, qué criterio van a aplicar, usa una R gigantesca hasta acá, ¿no? Y aquí la R acá de B5, de V5, está llegando hasta acá. Ya, pues es a simple vista, ¿no? Con trastorno de la repolarización, todo, pues una hipertrofia severísima, en este caso de ventrículo izquierdo, severísima, ¿no? Ahora vamos a ver hipertrofia de ventrículo derecho. No hay que olvidar que la electrocardiografía para determinar hipertrofia de ventrículo derecho es menos sensible, ¿ya? Es menos sensible. ¿Y eso en razón a qué? Fácil, pues. Muy fácil de entender. El ventrículo derecho puede tener el valor 15 y el vector del ventrículo derecho puede tener 30. ¿Quién le gana? El ventrículo derecho. Si este aumentó a 20, ¿ya? Ya hay hipertrofia del ventrículo derecho, pero signos electrocardiográficos de hipertrofia del ventrículo derecho aparecerá, no, porque este ventrículo izquierdo aún le gana, que son 30 sobre 20. ¿Ya? Pero si este ya llegó a 35, ahí sí aparecerá criterios electrocardiográficos de hipertrofia del ventrículo derecho, ahí sí. ¿Por qué? Porque este vector ya le superó al vector del ventrículo izquierdo. Ahí sí. ¿Ya? Ahí sí. Ya le superó. Entonces ahí sí empieza a aparecer manifestaciones electrocardiográficas de hipertrofia de ventrículo derecho. Hay criterios, cualquier cantidad de criterios. Si quieren, como les digo, se lo aprenden de memoria. No me molesto. ¿Ya? Pero la cosa es que en V1 la onda R crece y en V5, V6 la onda S crece. Ese es el criterio. Muy bien. Vamos a ver. Veamos acá en V1, pura R, miren. Pura R. Y acá en V5, V6, la S predomina sobre la R. La R predomina sobre la R. Además, miren, en la dirección D1, mi eje está a la derecha, ya está a la derecha. Y vean, además hay crecimiento de aurícula derecha, hay crecimiento de aurícula derecha. Prácticamente pura derecha. ¿Ya? Acá pues hay una hipertrofia de ventrículo derecha severo. Encontrar un electrocardiograma con estas características denota severidad de la hipertrofia. ¿Ya? Aquí yo les decía que hay criterios, un montón de criterios, como les decía. Apréndanselo de memoria, si pueden. Van a venir en el examen, puede ser. Aquí, digamos, la derivación de 1, mírenme, el eje a la derecha. Aquí en V1, pura R. Y aquí predomina la S, o al menos la S ya es muy importante. En V6 predomina la S, pues. Hipertrofia de ventrículo derecho. Claro que sí. Claro que sí. Aquí hay hipertrofia del ventrículo derecho, sí, claro, porque aquí miren, la onda P acuminada en punta, quiere decir que hay hipertrofia también de la aurícula derecha. Y en este caso, la figura no es con unas R's altísimas, sino es como una R mediada. A esto se le llama patrón bloqueo de rama derecha. En el caso de un crecimiento del ventrículo derecho o una sobrecarga de presión del ventrículo derecho, ¿puede aparecer como un patrón bloqueo de rama derecha? Sí. Y además aquí tenemos el componente positivo de la onda P está crecida, entonces sí hay hipertrofia del ventrículo derecho. En este caso la onda S no es profunda, sino es empastada, ancha y empastada, como lo ven, ancha y empastada. Muy bien, hay criterios, hay un montón de criterios. Ventricular izquierdo, ventricular derecho, y el eje está en orden. Miren, ¿dónde está el eje? No está ni izquierdo, no predomina ni el izquierdo ni el derecho, va por ahí.
O sea, no hay una clara dominancia, hipertrofia biventricular, pues. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por lo visto, todo es... ¿Se está viendo la figura o no? De isquemias. Sí, doctor. Ah, ya, están viendo. Perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar ya a isquemias. Isquemia es un problema. Doctor, no se le escucha. No estoy hablando. No estoy hablando todavía. Vamos a ver. Aquí hay que fijar primero algunos conceptos, ¿ya? Bien interesantes, bien importantes. Vamos a ver. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, vamos a ver. Lo que vamos a ver acá es esto de acá. ¿Ya? Vamos a ver. Primero, voy a dibujar el, el endocardio. ¿Ya? Y voy a dibujar el epicardio. O sea, el epicardio. Vamos a dibujar el epicardio. ¿Ya? Vamos a dibujar la coronaria que viene por encima porque es epicárdico. ¿Ya? Así viene, epicárdico. Está más dibujado, más feo, claro que no puedo pues utilizar esto bien. ¿Ya? Y da sus ramitas para acá, para su irrigación. ¿Ya? Da su irrigación así. Entonces, la voy a dibujar acá. Vamos a dibujar aquí al electrodo que va a estar viendo esto. ¿Ya? Al electrodo que va a estar viendo aquí. Aquí está el electrodo que está viendo. ¿Qué es lo que ve aquí? Muy bien. ¿Qué es lo que ve? Muy bien. Algunos textos dividen este miocardio como si tuviera dos partes, ¿ya? A mí me parece inadecuado, inaceptable, pero por cuestión didáctica para ustedes probablemente todavía podemos aceptarlo, ¿ya? O sea, como que esto estuviera dividido en dos mitades, digamos, ¿ya? Esta parte de acá el endocardio y esta parte de acá el epicardio, ¿ya? ¿Por qué? Porque las manifestaciones isquémicas o de lesión comienzan, pues, ¿dónde? En el endocardio, obviamente. Y cuando va empeorando la cosa, va ascendiendo y va a llegar hasta el epicardio, ¿ya? Pero cuando la isquemia, por ejemplo, llega al epicardio, no quiere decir que haya solamente isquemia solo del epicardio. Si ya llegó la isquemia al epicardio, el endocardio está peor, pues, obviamente, ¿no? Por eso es mal llamado subepicárdico. Pero los mexicanoides fueron los que establecieron este concepto, ¿no? Y que todavía algunos libros hasta ahora lo siguen recogiendo. Bueno, aquí vamos a tener una obstrucción donde mi flujo que venía gruesote, anchazo, ahora pasa una finita. Tiene insuficiencia coronaria por acá. ¿Qué ve este? Muy bien, fácil. ¿Entienden? Vamos a ver. Como este es el miocardio, aquí tiene mis ondas. Tiene mis ondas, mis vectores,
Pero también hay vectores que vienen para acá y hay vectores que van para el otro lado. Hay vectores también que se alejan. Muy bien. ¿Qué es lo que va a haber? Muy bien. Como hay isquemia, las manifestaciones isquémicas y de lesión me van a alterar la repolarización, o sea, el ST y la T. ¿Ya? La ST es la repolarización precoz y la T es la repolarización más tardía. ¿Qué cosa me va a afectar primero, la precoz o la tardía? La tardía, por lógica, obviamente. Entonces, ¿qué pasa con la disminución de flujo y toda esta zona está isquémica? ¿Cómo se manifiesta esto? ¿Cómo se manifiesta esto? Altera la onda T. Entonces, la onda T, ¿qué hace? Crece en tamaño, en simetría, se vuelve simétrico y se vuelve alto. ¿Ya? Y a medida que esta isquemia va aumentando de grosor, va aumentando de pared, entonces esto se aplana y después se invierte, cuando ya llegó hasta el epicardio. Entonces a esto le llamo isquemia subendocárdica y isquemia subepicárdica, que ya les he dicho que a mí me parece inadecuado el término. ¿Ya? Pero por cuestión didáctica, apréndanlos, así si quieren. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa cuando ya el problema isquémico empeora y ya traduce ya trastornos metabólicos? O sea, ya se está ya lesionando las células, digamos. Obviamente las primeras células que se van a alterar van a ser de acá. Y de ahí va a ir tomando hasta llegar al epicardio. Entonces ya no me va a causar cambios en la T, sino que también en el ST. Entonces, cuando me afecta primero esta porción, entonces lo que vamos a ver es esto. ¿Ya? O sea, depresión del ST. Pero esta depresión del ST puede ir aumentando, puede ir aumentando, puede ir aumentando a medida que toma más grosor de la pared hasta que se haga esto. O sea, hace un supradesnivel del ST. Cuando ya llegó al ST, llegó hasta el epicardio. O sea, ya tomó todo el espesor de la pared prácticamente, ¿no? ¿Ya? ¿Se entiende, no? Clarito está eso. ¿Ya? ¿Y qué pasa? ¿Cómo es que aparecen las ondas de necrosis? Bueno, vamos a ver. Las ondas de necrosis, vamos a pintar de otro color, a ver, más simpático. ¿Ver? Un naranja está, naranja para que lo puedan ver mejor. Supongamos ocurrió la necrosis, se tapó la arteria por acá, pero dejó pasar un poco de flujo todavía, la cosa que se murió principalmente primero esta zona. Todavía acá hay tejido viable. ¿Qué ve este entonces? ¿Qué cosa ve? El tejido necrótico pasará corriente, o sea, dejará ver corriente, transmitirá corriente eléctrica, por lógica. No, no transmite la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué ve este electrodo? Ve estas ondas que se alejan. No ve las ondas que se acercan porque está interferido por la necrosis. Ve estas ondas que se alejan. Y estas ondas que se alejan, ¿cómo lo va a ver? ¿Como una onda positiva o onda negativa? Como una onda negativa. Entonces, aquí es que aparecen las ondas Q, necrosis. Pero todavía acá hay parte de miocardio viable. Entonces, después esto, pues el vectorcito de acá, pues llega acá como sea. Entonces podemos ver así. Entonces, Q con pequeño R, por decir. Entonces hay una necrosis, ¿ya? Necrosis, ¿ya? No transmural, obviamente. No transmural quiere decir que no es de toda la pared todavía. Pero ¿qué pasa si la necrosis ya tomó todito el espesor de la pared? ¿Verá ondas que se acercan? No, pues ya no va a haber nada de ondas que se acerquen. Lo único que va a ver este electrodo son ondas que se alejen. Entonces va a ver las ondas de esta forma, lo que se llama el QS, pura necrosis. Aquí se llama necrosis transmural, de toda la espesor de la pared, de toda la pared está necrosado, ¿no? Seguimos. La onda T, ya dijimos, ¿ya? Isquemia subendocárdica, ¿no? Subepicárdico cuando llega al epicardio. Bueno, si ustedes quieren lo aprenden así. Tenemos un basal y aquí miren, la onda se ha combinado, ha crecido en voltaje. Aquí decimos que la lesión, digo la isquemia es subendocárdica, o sea, el endocardio es la que está padeciendo. Bueno, simétrica, alta en campaña, como dicen. Y después, ¿qué pasó? Cuando llegó hasta el epicardio, se puso negativo. Se volvió negativo, como ven. ¿Ya?
Ahora, ¿será realmente solo isquemia subepicardia? No, pues, y el endocardio pues estará peor, ya estará ya prácticamente ya sin sangre. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando ya ocurren ya lesiones más significativas? Les dije, ya se produce ya esta alteración del ST, o sea, de la repolarización precoz, ¿no? De la repolarización precoz, de la repolarización precoz, así. De aquí va hacia aquí. Muy bien, cuando llega hasta el epicardio. Cuando llega hasta el epicardio. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos la elevación del ST. Acá tenemos elevación del ST. Aquí tenemos elevación del ST. O sea, quiere decir que acá hay lesión ya. Hay lesión o injuria si quiere. ¿Ya? Y este es el basal. O sea, cuando ya se recupera, miren cómo se recupera el ST, prácticamente regresa a su nivel normal. ¿No? Aquí, por ejemplo, vean el ST cómo está deprimido. La línea de base es esto, pues la línea de base, hay depresión del ST, ya, hay depresión del ST, ya, y aquí también miren, ve, la otra forma de depresión del ST, ya, entonces, cuando está deprimido, decimos que la porción subendocárdica es la que está padeciendo, ¿no? La que está padeciendo. Después puede llegar hasta el epicardio, aquí tenemos otras formas, otras formas, pero miren aquí, miren, ve, el ST como va supradesnivelado. De acá de la línea de base se ha ido hasta arriba, ¿ven? El ST. Aquí tenemos V1, V3, V2, V3, V4. Después de pasado el tiempo, mírenme cómo se recupera el ST. ¿Ya? Entonces acá hay un supradesnivel del ST tremendo, pues es una tremenda cosa que ha subido hasta arriba. Muy bien. Y ondas Q de necrosis, hay criterios y toda una serie de cosas hablan, pero más me parecen palabrería. Muy bien, aquí tenemos necrosis. Hay Q, hay Q, hay Q, pero todavía hay tejido viable, por eso hay que E y R. Pero a este infarto le rodea un tejido con lesión, como ven ustedes, el ST está súper desnivelado. ¿Ya? El ST está súper desnivelado. Tenemos que ver aquí localización del daño. ¿Ya? Localización del daño. El corazón tiene esta forma más o menos. ¿Ya? Tenemos la cara anterior, tenemos la cara inferior, tenemos la cara lateral alto, la cara lateral bajo, y tenemos la cara posterior. La cara posterior. ¿Ya? Entonces hay derivaciones que ven mejor estas caras, obviamente que sí. Por ejemplo, aquí está. ¿Ya? La cara inferior lo ve 2, 3 AVF, la pared anterior V1, V6, 1 y AVL. En la parte del ventrículo derecho V3, V6 de reversa, y la pared posterior V7, V8, V9, pero nadie toma esto, pues. Esto es una guachafería. Entonces, ¿quién lo ve? V1, V2, V3, pero en reversa también. ¿Ya? En reversa. ¿Ya? Pared posterior, aquí está, ¿ves? R1, V2, o sea, V1, V2, pero en reversa. ¿Ya? Esto estaría mejor. La pared anterior de V1 hasta V, la pared septal hasta V2 o hasta V3 puede ser, o anteroseptal, lo que llaman. Anterolateral V5, V6, anteroapical V3, V4. ¿Ya? Y anteroseptal es V1, V2. ¿Ya? Y la cara inferior 2, 3 a VF. Y la pared anterior, si es toda la cara anterior, V1, V2, y la dirección D1 y VL. La cara lateral o baja, la cara lateral baja y la cara lateral alta. Ahí está, la cara lateral alta, ahí está. Pero si sumas ambos, todo, pues todo, prácticamente todo. ¿Ya? Todo lo ve. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Aquí tenemos infarto del cardio inferior, por ejemplo, bien. ¿No? Q en 2, Q en 3, Q en F, pequeña Q en B5. Entonces ya afectó ínfero, lateral. Se ha ido un poco a la lateral. ¿Ah? Cara inferior, es cara posterior, miren la cara posterior. Entonces, como es reversa, ¿cómo aparece? La R, pues crece la R en V1 o RV2. Si esto yo lo hago al reverso, o sea, lo veo al revés, esto no sería R, sino sería la Q. ¿Ya? La Q.
Porque una R no puede estar alta pues en V1, V2, no es así lo normal. Pero si aparece esto y el dolor que el paciente tiene clínica, obviamente es infarto de cara posterior. Pues, ¿ya? Infarto de cara posterior. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Aquí está la lateral, miren, ve, en 1, a VL, V5, V6. ¿Ya? Tanto el lateral alto como lateral bajo ha tomado ahí. ¿Ya? Anterior, tenemos V1, V2, V3, miren, V1, V1, V2, V3. Ya prácticamente QS, aquí no hay R ya, no hay R. ¿Ya? Pura necrosis. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ya se han vuelto ya expertos en electrocardiografía o no? A ver, dígame. Voy a descargar la asistencia un momento. Delegada. ¿Está la delegada o no? Sí, doctor. Dígame. ¿Alguna pregunta? No, doctor, hasta el momento todo claro. Todo claro, vaya. ¿Han estado durmiendo? ¿Qué han estado haciendo? ¿Han entendido la clase o no? Sí, doctor. Alguien dijo que no entendió la clase. Muy bien.
Prado